yo decía, ¿por qué se está escuchando la música mejor que de costumbre? Que ya se escucha bien. Y dije yo, es que teníamos acá, no sé si vieron a las nuevas adquisiciones nuestras ahí. Sí, miren, a muchos de nosotros los vemos todavía jóvenes, pequeños, algunos de ellos, pero la verdad es que así eran la mayoría, así era Isaac cuando llegaba a la iglesia, ¿no? Así era David. Es más, ni les cuento de David cuando estaba pequeño. Era algo que bochornoso, la verdad. Y ahora que lo veo con Alice ya bien cambiado, es una gran alegría. Qué bendición. Y bienvenidos. Si tú no has estado con nosotros en el mes de enero, hoy estamos comenzando una nueva serie. Y queremos más o menos decirte por dónde nos vamos a ir en este mes. Hay personas que han marcado toda una diferencia en nuestra vida, pero una tremenda diferencia. Son personas que en algún momento añadieron valor a tu persona y a mi persona y pasaron por nuestra existencia, y cuando nosotros pensamos en ellos decimos, definitivamente esta persona me ayudó muchísimo. Entonces se trata de esas personas que Dios ha enviado a nuestra vida para ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor versión de nosotros mismos? Tal como Dios nos creó, con nuestros talentos, habilidades, y estas personas nos ayudaron. Yo te quiero preguntar, ¿quiénes fueron? Trata de hacer memoria. Yo sé que para algunos aquí hacer memoria es más difícil. No es lo mismo pedirle a Felipe que haga memoria, de pedirle a algunos de nosotros que hagamos memoria, porque y yo no sé si les pasa a aquellos que ya tienen un poquito de años acá, cuando les dicen que pongan la fecha en alguna aplicación, uno comienza a darle. Que cuando eso te sucede, es que el tiempo pasa. Trata de hacer memoria, si puedes. ¿Quiénes fueron o quién fue esa persona que hizo una gran diferencia en tu vida para bien? Que tú dices, esta persona me añadió valor. Yo puedo pensar en varios. Me acuerdo de un maestro que yo tenía. Él era un hermano de La Salle. Y yo estudié ahí prácticamente toda mi infancia, la secundaria, la prepa. Y me acuerdo que él me hacía énfasis acerca de la importancia de la fe. Francamente, a pesar de estar en un contexto teológico diferente al que nosotros tenemos actualmente, él fue un gran impacto cuando hablaba de la fe. La fe es importante, decía. Si alguien cree, es posible que la persona pueda ver eso en lo que cree, si es que confía en Dios. Y esos conceptos de fe para mí fueron importantes. Prepararon el camino para cuando yo tuve que creer en Jesucristo, definitivamente. Y estoy pensando en otras personas, discipuladores, familiares. Estoy pensando en una persona que por su manera de ser, y esto puede sonar ya como ultra repetitivo cuando uno habla de los padres, pero mis padres fueron muy respetuosos de lo que yo creía y siempre me dejaron caminar mi camino sin tener mayor problema para hacer válida mi fe. Y ellos fueron personas que añadieron valor. Puedo pensar en mi esposa Loida. Loida me ha añadido valor, y muchos de los hermanos que están aquí. Hay algunos de ustedes que me han añadido valor. ¿Y quiénes son en tu vida las personas que te han añadido valor? Piensa en ellos. ¿Verdad que hay un sentido de agradecimiento por cada una de esas personas? ¡Qué bendición! Ellos estuvieron allí y nos ayudaron. Entonces, esas relaciones son relaciones que estaban allí, Dios nos las puso, pero hay otro tipo de relaciones, fíjate que esto es interesante, que no necesariamente estaban allí en forma permanente, como nuestros padres, nuestros maestros, sino son personas que de repente aparecen y desaparecen. Personas que por razones, entre comillas, circunstanciales, aparecieron en un momento determinado de nuestra vida y nos ayudaron muchísimo. Y esas relaciones providenciales hicieron la gran diferencia entre nosotros.
Me acuerdo cuando Mario Bu, un chico que llevaba 3 meses de estar en coma, despertó del coma, salió de ese coma, comenzó otra vez a capacitarse, terminó la universidad, él había tenido un accidente, estaba en una oficina él de gobierno en un país ahí, y él dice que se recuerda cuando entró un muchacho llamado Jorge, entró a la oficina de ellos, tuvo un par de intercambios en la conversación con él y le impactó profundamente lo que esta persona le mencionó acerca de Jesucristo. Tremendo. Días después, él tomó la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Entonces, cuando él piensa en una persona que solamente ese día entró a la oficina, tenía que hacer una diligencia, pero le impactó su vida, él se recuerda de Jorge. Jorge fue una relación providencial en la vida de Mario. Y ese es el nombre de la serie actual. Y queremos que tú y yo podamos descubrir cómo podemos maximizar cada una de esos talentos que Dios nos ha dado y convertirlos, tú y yo, también en un instrumento para acercar a otros más y más a Dios. Entonces, en este primer tema en particular, porque vamos a estar todo el mes de febrero hablando de relaciones providenciales y te vamos a ayudar, escucha bien esto, te vamos a ayudar. Va a terminar el mes de febrero y tú vas a decir, febrero del 2024 hizo una diferencia tremenda con lo que yo era antes y con lo que soy hoy en relación a las relaciones con las otras personas. Te vamos a hablar de amabilidad, te vamos a hablar de cómo llevarte mejor con otras personas, vas a aprender muchas técnicas que van a ser muy útiles, que gente aún en el mundo las utiliza robando de la Biblia. Y de alguna forma, te voy a decir, este mes va a ser un mes muy bueno para ti. Y te queremos invitar desde ya a que puedas acercarte a cada una de estas reuniones, actividades y capacitaciones que vamos a tener para que febrero pueda ser un tremendo mes para tu vida. Entonces, en este primer tema, queremos enfatizar algo que es muy particular. Queremos destacar cómo convertirnos en herramientas de Dios para ayudar a que una persona acepte a Cristo como Salvador. Ayudarnos a cada uno de nosotros a ser más audaces para compartir el Evangelio. Y tal vez tú estás aquí y durante muchos años has escuchado la palabra Evangelio. De hecho, has escuchado la palabra evangelistas y en tu mente los evangelistas es un grupo de personas que no son católicas, que están por allí. Pero te voy a decir, la palabra evangelio es una palabra que significa buenas noticias. Esa es prácticamente la palabra al castellano. El evangelio son buenas noticias que vienen de lo alto. Pero hay cosas que no son el evangelio. Por ejemplo, el evangelio no es dar tu vida a Cristo. El evangelio no es hacerlo Señor de tu vida. El evangelio no es verte obligado a ir a la iglesia so pena de perder tu salvación. El evangelio no es hacer una buena obra o hacer obras. El evangelio no es empezar a dejar todo lo que en tu vida ha sido desastroso. Si has tenido la impresión que eso es el evangelio, te quiero decir que por allí comenzamos el estudio bíblico del día de hoy. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es creer en Jesús, quien perdonó en la cruz por todo nuestro pecado. La buena noticia que tú y yo no podemos salvarnos portándonos bien. No podemos salvarnos ni dando nuestra vida a Cristo. No podemos salvarnos haciéndolo Señor de nuestra vida. No podemos salvarnos obligándonos a ir a la iglesia. No podemos salvarnos haciendo ritos o tratando de dejar nuestro alcoholismo, nuestra drogadicción o tratar de ser una mejor persona. Simplemente tú no te puedes salvar por ti mismo. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios, sabiendo que tú y yo no nos podemos salvar en nuestras propias fuerzas, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Ese es el evangelio. Lamentablemente, confundir
el evangelio, que es un asunto de la salvación del alma, con discipulado, cuando las personas lo mezclan, lamentablemente, y no saben hacer la diferencia entre una cosa y otra, prácticamente confunden definitivamente la pureza del evangelio. El evangelio es un acto, una vez y para siempre, irrepetible, salvación por medio de la fe. El que cree tiene vida eterna, y el discipulado es, básicamente, ser un discípulo es lo que yo voy a hacer ahora que soy salvo. No voy a dar mi vida a nadie más, hoy sí, lo voy a dar a Cristo, voy a hacerlo Señor de mi vida, voy a congregarme, voy a hacer buenas obras, voy a pedirle al Señor que deje todo, que me ayude a quitar todas esas cosas desastrosas. Pero si tú notas, ya esa es mi vida como discípulo, ya siendo salvo. Podemos ver la diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es súper esencial. No confundamos salvación con ser un discípulo, porque eso daña muchísimo la pureza del evangelio. Entonces, lo que vamos a ver es la historia de un hombre que era experto en comunicarle el evangelio a las personas. Obviamente, estamos hablando de personas que no conocían de Dios, algunos de ellos bastante alejados de Dios, algunos de ellos que son desechos de la sociedad, y esta persona era Felipe, discípulo de Jesús. Algunos que han visto la serie The Chosen lo pueden encontrar ahí, bien buena gente, amigo de Juan. Pero más allá de eso, Felipe fue en su historia, si podemos hacer un gran resumen de él, que no lo vamos a hacer en este momento. Felipe era conocido como Felipe el Evangelista. Sus hijos también fueron evangelistas y gran amor por evangelizar, a tal punto de que la Biblia habla de las 4 hijas de Felipe el Evangelista. Y también encontramos a este Felipe prácticamente en la primera parte de los Hechos, en Hechos capítulo 8, no se los vamos a enseñar todavía, hasta después que hablemos un poquito más de él. Pero este Felipe comenzó a dar el evangelio en una región llamada Samaria. Hemos escuchado mucho hablar de los samaritanos, ¿verdad? El buen samaritano y cosas por el estilo. Pero en aquel tiempo, que alguien te dijera samaritano es igual a decirte americanista o algo por el estilo. No, yo digo, Samuel, tranquilo. Es un decir, o sea, te dice algo, si eres tigre y te dicen otra cosa, tú te enojas, ¿no? Es correcto. Entonces, en esencia, que te dijeran samaritano no era agradable. ¿Quiénes eran los samaritanos? Personas que no eran judíos, aunque ellos decían que adoraban a Dios y que eran judíos. Los judíos los miraban a ellos como personas mezcladas, personas que habían abrazado algunas filosofías griegas, romanas, sirofenicias, gente de diferentes lugares. Entonces, esa región de Samaria era una región muy particular. Y Felipe, lo miramos ahí, lo observamos allí en Hechos 8, dando el evangelio en la región de los samaritanos. Él estaba en Samaria, moviéndose en medio de un montón de personas que la gente no quería acercarse a ellos. No querían acercarse donde estaban estas personas. La miraban como la chusma, así como doña Florinda con don Rondamón, ¿verdad? Ese es chusma, no te juntes con la chusma. Entonces, meterse con los samaritanos era ese equivalente. Y ahí es donde lo encontramos a él. Así que este Felipe, la historia no quedó allí para él. No fue la última vez que lo vimos en la Biblia, sino que hay una porción muy definida que nos detalla un aspecto de la vida de Felipe. En Hechos 8:26, si me pueden acompañar, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 26. Enciendan su Biblia si quieren. Antes decíamos, abran sus Biblias. Y qué bonito escuchar aquello. ¿Verdad? Hay algunos que no la leían, que cuando la abrían les pegaba gran alergia, ¿verdad? Por todo el polvo ahí. Pero si no trajiste la Biblia, puedes leerla ahí. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Qué interesante, ¿verdad?
ya se hablaba de Gaza en aquel tiempo. Dice, ve de Jerusalén, de la capital prácticamente, de donde estaban los israelitas, donde estaban los judíos, y dirígete a Gaza, en el área mediterránea. Entonces dice, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco, no sabemos el nombre de él, aquí solamente dice que era un eunuco, y cuando dice un eunuco, era en primer lugar alguien que estaba trabajando con la reina, que más adelante vamos a ver el nombre, y la palabra eunuco apenas algunos siglos atrás implicaba un hombre que había sido castrado y estaba sirviendo allí a nivel de los reyes. Pero en este caso, ya a estas alturas, ya en el primer siglo, el eunuco simplemente se le decía una persona de autoridad que estaba al mando de Candace, dice, o Candace, la reina de Etiopía. Y entonces, aquí vemos una figura muy interesante, mucho más histórica de la que nosotros nos imaginamos. Ya en aquel tiempo, si tú notas, la relación entre esa parte del Cuerno de África e Israel era bastante cercana. De hecho, el rey Salomón recibió la visita de la reina de Etiopía. Le estoy hablando de 900 años antes, 850 años antes de lo que estamos hablando. Y el rey Salomón la atendió, ella le llevó muchos regalos, él le explicó, él le contestó todas las preguntas que ella tenía. Y ella dice, lo que me contaron de ti, Salomón, es básicamente nada en comparación a lo que yo estoy viendo en este momento. La sabiduría y el esplendor del reinado de Salomón era increíble. Desde ese tiempo se comenzaron a llevar muy bien, a tal punto de que han pasado tantos miles de años y hasta el día de hoy la relación de Israel con los etíopes es muy cercana. Yo no sé si sabías que Israel está lleno de judíos etíopes, pero llenísimo. A cada rato mandan aviones allá a sacar personas judías que viven ahí, algunos de ellos obviamente de una raza diferente, se miran diferente, pero son judíos. Y eso es un dato muy curioso porque esa relación nosotros muchas veces no la tenemos. Como dato curioso, tú sabes que cuando Moisés estaba en el desierto, Dios le pidió que hiciera un arca. ¿Te acuerdas del arca? Se llama el arca del pacto. ¿Quién habló de eso? Indiana Jones. ¿Se acuerdan de Indiana Jones? Rescatando el arca perdida. Bueno, esa arca, si tú dices, a ver, ¿y por qué esa arca es tan famosa? Porque en esa arca se guardaron algunas cosas. Una de las cosas que se guardó, ¿se acuerdan cuál era? La tabla de la ley. Las tablas que le dio Dios acerca de los mandamientos de la ley, allí fueron puestas en esa arca. Imagínense cómo pesaba esa arca, ¿verdad? ¿Qué más había en esa arca? Habían tres cosas. Estaba la vara de Aarón, ¿y qué más? Esa vara de Aarón fue la que tiró Moisés y se convertía en serpiente con el faraón, ¿se acuerdan? Y había otra cosita más que estaba allí, y era una porción del maná del desierto. Eso se guardó allí en el arca, y ahí estuvo durante mucho tiempo. Estamos hablando que esto fue alrededor del año 1300 antes de Cristo, hace 3300 años prácticamente. Ahí estuvo. Y entonces David la llevó a Jerusalén en el año 970 aproximadamente antes de Cristo. Se la llevó a Jerusalén. O sea, ahí estuvo el arca durante mucho tiempo. Y la última vez que nosotros escuchamos del arca fue con el rey Josías en el año 613. Habían pasado 350 años, imagínense ustedes. Desde David hasta uno de sus descendientes, que era Josías, que era de los últimos reyes que habían quedado. Eso básicamente el equivalente para poder dimensionar todo esto. El equivalente es como si Tenochtitlán, que fue fundado en 1325. Casi todos los expertos en arqueología dicen que fue el año 1325 que fue fundado Tenochtitlán, todavía existiera hasta el día de hoy. Y que nosotros dijéramos, hey, vamos a Tenochtitlán en vez de ir a Ciudad de México. Vamos a Tenochtitlán, vamos a ver el palacio de AMLO.
O vamos a ver el palacio de Cuauhtémoc Peña Nieto, por decir algo. Entonces, sería el equivalente a eso, que todavía estuvieran todas esas estructuras de aquel tiempo bien conservadas. Entonces, ese fue el tiempo que transcurrió desde que Dios le dio el arca del pacto hasta que no sabemos el arca del pacto. ¿Dónde quedó el arca del pacto? Nadie sabe, porque no se dice que fue destruido, simplemente desapareció de la Biblia. No se vuelve a saber nada de eso. Algunos dicen que fueron etíopes los que se lo llevaron para Etiopía, y hay una iglesia que se llama la iglesia del Arca del Pacto, y hay personas que dicen, ahí está, en ese lugar, y lo están guardando todo el tiempo. Hay otros que dicen que está debajo del cerro del Sión, del monte Sión, y que ahí está esperando ser desenterrada en su momento. Pero de cualquier manera encontramos a Felipe hablando con un etíope. Esa era la relación que tenían, o sea, no era cualquier relación. Ya para aquel tiempo la gente pensaba que los etíopes tenían el arca del pacto, ya en aquel tiempo. Ya algunos eruditos antiguos nos hablaban de esa posibilidad. Entonces dice que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, o sea, había venido de Etiopía, llegó a adorar a Jerusalén y sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Noten, él estaba leyendo hebreo. Era una persona culta, sabía leer hebreo y probablemente tenía una gran admiración por la cultura judía, si es que no se consideraba a sí mismo judío. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Prestemos atención a esto. El Señor le dice a Felipe, vete a tal lugar. Y Felipe hizo caso, se acercó a ese lugar y vio que pasaba esa caravana y allí iba aquel hombre leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate, camina junto al carruaje. Y yo me pregunto, ¿y si yo hubiera estado en aquel tiempo? ¿Hubiera pasado la caravana y que en ese momento Dios me hubiera dicho, acércate? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Yo me pregunto. Es más, yo te hago la pregunta, ¿cuál hubiera sido tu reacción? ¿Sabes tú que Dios constantemente nos está diciendo a nosotros de múltiples maneras, acércate, acércate a tu abuelita, acércate a tu tío, acércate a tu vecino, no, mi vecino no, esa no, acércate donde la tía, esa tía tiene una lengua, acércate, pero muchas veces nosotros decimos, no me voy a acercar, y de alguna manera hay algo interno que te dice, acércate, ten compasión de ellos, mira que están buscando a Dios y no lo saben. Porque hay algunos de ellos que están en una vida tan desastrosa que necesitan de Dios, lo claman a través de su desastre, a nivel de el desastre que están viviendo como vida, y nadie se percata de eso. Al contrario, más bien venimos y hacemos leña del árbol caído. Pero en este caso, el Espíritu Santo le dijo, acércate, acércate. Yo sé, estaba escuchando la vez pasada a un pastor que dice, yo estoy en contra, decía él, de mala forma estaba diciendo él esto, de esos cristianos, dice, que le andan diciendo a toda la gente que estén listos para predicar el evangelio en todo momento. Eso yo no lo creo, dice, el que tiene que creer va a creer. Y cuando yo lo estaba escuchando dije yo, wow, es increíble que hayan tantas personas crueles y con tanta falta de compasión. Dios nos manda a dar el evangelio. Y si una persona va a creer con el evangelio que se le pueda brindar o no, no es responsabilidad mía, yo voy a ir. Si Dios no quiere que confíe en Cristo, mi tía, ¿de quién es el problema? Es de mi tía, no es mío. Pues yo le voy a dar el evangelio. Si viene mi amigo y rechaza a Dios, el problema no es mío, pero ¿cuál es mi deber? Cuando Dios me dice, acércate, debería de acercarme. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tienes compañeros en el trabajo que Dios te ha dicho, acércate, pero tú les tienes miedo a ellos?
¿Tienes miedo que los guardias de la caravana vengan y te peguen un lanzazo en sentido figurado? ¿O no te quieres acercar donde alguno de tus tíos, porque tus tíos se burlan de Dios y tú no quieres que te digan, oiga, aquí no venga a hablar de eso, aquí somos de esto, somos adventistas, somos católicos romanos, somos esto, somos adoradores de esto, y entonces tú de alguna manera te sientes cohibido o cohibida y dices, no lo voy a poder hacer. Dios te ha dicho que te acerques a alguien. Tal vez tienes compañeros alrededor tuyo que necesitan de Dios, pero no, probablemente tú crees que acercarte al carruaje va a significar que te rechacen, pero Dios una y otra vez lo está mostrando. De repente llega a ella, una de tus compañeras, con un gran dolor de corazón, tiene problemas en la casa, y tú comienzas a hablarle de psicología, comienzas a hablarle de ir donde un psiquiatra, comienzas a hablarle de esto, pero te olvidas de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Darles el evangelio. Comienza por allí, tú les das el evangelio y después puedes darle toda la ayuda a vida y por haber, pero tienes que aprovechar esa circunstancia donde está el funcionario leyendo en voz alta, porque necesita saber qué es lo que Dios tiene para él y no lo entiende. Está pasando por un gran dolor en su vida y nadie le dice nada. Esas personas te necesitan. Fíjate, no estamos hablando del sentimiento religioso de culpa. Te tengo que evangelizar, si no Dios no me va a querer. No estamos hablando de eso. Hay personas que están en la búsqueda espiritual, es claro y obvio, pero muchas veces simplemente no nos acercamos. Te voy a poner un ejemplo. Esto lo estaba conversando un hermano de aquí de nuestra iglesia. Dice él que él estaba en la hora de la comida, sentado, y en ese momento entró una persona y conversó con él, pero él estaba en medio de una serie de Netflix, y era el momento de descanso para ver la serie, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, no voy a contar cuál es la serie y todo para no descubrir a nadie acá, pero en ese momento, la serie estaba en un momento, pero así, importante, y entonces él escuchó que la persona le estaba hablando, pero no quería detener la pantalla. Y en un momento dado dijo, Dios me lo está enviando. Apagó su celular, detuvo la serie y se puso a hablar con esta persona y le dio el evangelio y confió en Cristo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido la pantalla encendida todavía? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez eso de alguna manera nos podría decir que quizás se necesita que tú y yo apaguemos más la pantalla y nos relacionemos más con la gente. Porque hay gente que está alrededor, simplemente metido en tu cuarto, metido en tu sala, con una pantalla enfrente. Difícilmente vas a poder predicar el evangelio. Muy difícilmente. Necesitamos estar donde están los samaritanos. Necesitamos estar donde está esa gente que no conoce de Dios, pero simplemente no nos acercamos. Tal vez una pregunta acá es, lo que está la pregunta ahí, ¿debería apagar mi pantalla ahora y acercarme a esa persona? Eso que estás viendo allí te va a suceder. Escucha bien esto. Probablemente te va a suceder el día de hoy. Y es probable que regresemos el próximo domingo y tú vas a decir, oye, ¿sabes algo? Me sucedió que uno de mis hijos me estaba hablando y yo estaba en la pantalla y tenía que detenerlo. O que una persona vino y se me acercó, pero yo estaba entretenido oyendo los últimos chismes sobre esto. Y Dios me estaba hablando. Y seguimos leyendo en Hechos 8:30. Felipe se acercó corriendo y oyó, cuando Dios le dijo, acércate, ¿cómo fue que se acercó? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Venir, y cuando Dios te dice, oye, ve, uno tiene que ir corriendo. Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó,
¿entiendes lo que estás leyendo? Prestemos atención. Se acercó al carruaje, se acercó corriendo y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Sabes cómo se llama eso? Audacia. Decirle a un funcionario, señor, ¿entiende usted lo que está leyendo? Yo estoy escuchando lo que usted está leyendo. ¿Usted lo entiende? Alguien podría decir, esa es una invasión de la privacidad, ¿verdad? Démosle el espacio a cada quien. Y hasta cierto punto nos ven a muchos de nosotros como personas que hacen preguntas indebidas. Pero te voy a decir, te vas a sorprender, que la inmensa mayoría de la gente simplemente está lista para hablar. Y no son preguntas indebidas, ellos lo necesitan. Para no ir tan lejos, esta semana estaba en un lugar de comida rápida con mi esposa y con mi nieto. Y en ese momento pedimos la comida, yo me quedé esperando la comida. Y había una persona que estaba a mi lado, había un montón de gente esperando ahí. Y en ese momento tenía la persona que está al lado y dije yo, la persona estaba con el celular, estaba chateando, ¿verdad? Y dije yo, me gustaría conversar con alguien. Y en ese momento viene alguien y estornudó, pero esos estornudos que vienen bien cargados de... Sí, estornudó en el lugar. Todo aquello, ¿verdad? Y le dije yo, le dije yo a la persona que está a mi lado, le dije yo al que estaba ahí, óigame, le digo yo, él todavía me chateando, si alguien hubiera estornudado así en el COVID, dentro de un restaurante, lo hubieran corrido, y dice, sí, lo hubieran corrido. Y entonces le pregunté, fue un tiempo difícil ese, ¿verdad? Sí, fue un tiempo muy difícil. Y lo que yo hice, fue muy difícil para usted. Sí, fue muy difícil, murió mi hermana. Y en ese momento, aquel que estaba chateando, comenzó a hablar conmigo acerca de su hermana, que la tuvieron que entubar, una mujer que estaba en la flor de su vida, 41 años de edad, y estaba recién diagnosticada con diabetes, y que inmediatamente cayó con COVID, y la tuvieron que internar, y falleció. Y mientras él estaba hablando, estaba muy conmovido, pero muy conmovido. Le pregunté cómo se llamaba a ella, me dijo el nombre de ella, le pregunté cómo se sentían sus padres, y me dijo, bueno, mi mamá, mi papá ya no tengo, mi mamá no la podemos consolar hasta el día de hoy. Y en ese momento, comienzo a hablarle de Jesucristo y le dije, óigame, le digo yo, es muy probable que usted la vaya a ver nuevamente a ella. Y él se quedó asustado así, porque si ella en algún momento tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador, ella está con Él por toda una eternidad, porque uno no se salva portándose bien, sino que es un regalo de Dios, no es por ninguna obra. Y en ese momento, cuando estábamos terminando ahí, me dieron la orden, me llamaron y no pude seguir conversando con él. Después ahí lo vi a lo lejos, nos saludamos, pero dije yo, wow, qué momento de Dios. ¿Lo creen ustedes? Y eso sucede a cada rato. La gente está lista para hablar. Después de eso, aquella persona que estaba en el celular no volvió a ser la misma persona, por lo menos conmigo. Hacía contacto visual, me saludaba. Entonces, la cosa ahí fue muy buena. Obviamente, no existió oportunidad de parte de él como para que yo me acercara nuevamente. Pero lo que te quiero decir, allí estuvo la oportunidad. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces estamos tan ocupados, y uso la figura de una pantalla encendida, pero puede ser varias cosas más. Estamos tan ocupados, pero tan ocupados, que nos olvidamos de, Señor, ¿cómo puedo entrarle con el Evangelio a este compañero que tiene problemas en su matrimonio? ¿Cómo puedo entrarle con el Evangelio a este amigo que dice que es ateo? ¿Cómo puedo entrar con el Evangelio a esta compañera que se está divorciando? ¿Qué puedo hacer? Pero muchas veces nosotros estamos a saber en qué estamos.
pero no estamos donde deberíamos de estar, lamentablemente. Y fíjate, aquí estamos hablando de asuntos de la vida real. Por ejemplo, este año, estamos hablando del 2024, como ustedes ven, y me imagino que ya lo han observado, desde que entramos al COVID aquí, prácticamente la iglesia se ha duplicado. Pero quisiéramos nosotros romper una barrera en los próximos años, a tal punto de que nos veamos obligados a tener que irnos de acá, porque ya no cabemos. Y eso no va a ser posible si no damos el evangelio. Eso no va a ser posible sin que más personas acepten a Cristo como Salvador. Yo te quiero decir algo, no temas, en verdad, no le temas a la gente, no le temas, sino más bien ten compasión de ellos. Yo te quiero animar 1,000 veces que no le temas a las personas que están alrededor. Acércate a ellos, ten compasión de ellos, porque ellos te necesitan. Ten compasión de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de clase, de la gente que está a tu alrededor, si eres ama de casa, de esa vecina que siempre te pone el perro a que vaya a hacer lo que no tiene que hacer en tu jardín. Acércate a ellos, te necesitan. Seguimos leyendo, Hechos 8:31. El hombre, el etíope, contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Fíjate lo que está diciendo es, ¿y cómo lo voy a entender? Oye, ¿y cómo lo va a entender, compadre? ¿Cómo lo voy a entender? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿Sabe lo que estaba diciéndole este hombre ahí? Por favor, dame el evangelio. Pero sí, pregunta, ayúdenme ustedes con la pregunta que les voy a hacer. Si Felipe no se hubiera acercado al funcionario etíope, ¿se hubiera dado esta oportunidad? ¿Cuál es la respuesta? No, fue necesario acercarse. Muchas veces, bueno, tal vez menos veces de las que yo quisiera, pero yo me he encontrado con gente que prácticamente me está diciendo: denme el evangelio, por favor. Así me he encontrado con gente: denme el evangelio. Estuve en el velorio de la abuelita de un hermano en Cristo, de aquí de nuestra iglesia. Me llamó él me llamó y me dijo: oye, me dice, fíjate que mi abuelita falleció y quisiéramos dar el evangelio ahí. Y llegué al velorio. Nunca, a ver, tal vez eso decir nunca suene como medio extremista. Muy pocas veces he visto una audiencia tan concentrada con el evangelio como en esa oportunidad. Teníamos 40, 50 personas bien sentaditas, bien organizadas, escuchando el evangelio. Y yo, francamente, me tomé todo el tiempo que pude para hablarles de Jesucristo, de la salvación, de que no es por obras, todo lo que ustedes han escuchado muchas veces. Y fue bueno. Uno de sus hermanos estuvo con nosotros aquí hace pocas semanas, no sé si todavía está aquí con nosotros, pero fue una tremenda bendición escuchar a la gente, ponerlos a orar, hablar del evangelio alrededor. Te voy a decir, la gente lo necesita. Aprovecha todo momento que tengas para conectar a esas personas con Jesucristo. No hay mensaje más importante. Si te pones a pensar, le puedes decir a alguien cuál es el billete de la lotería para ganar los 2 millones de pesos. Pero eso no es tan importante como darle el evangelio, que le va a significar irse para siempre con Dios. Toma conciencia de eso. Él no se va a llevar sus autos cuando se muera, pero si confía en Cristo, va a estar toda una eternidad con Dios. Y en Hechos 8:32, seguimos leyendo, dice: el pasaje de la escritura que leía el eunuco era el siguiente: como oveja fue llevada al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. Jesús fue el cordero sin mancha, que no abrió su boca, pudiendo abrir su boca, y murió por los pecados, dice. Fue humillado
y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción, de ahí donde estaba, de ahí de donde comenzó la conversación, de ahí donde se abrió la oportunidad, porque la oportunidad se puede abrir de un divorcio, se puede abrir de la muerte de un familiar, se puede abrir del COVID, se puede abrir de una tragedia. Allí dice, con esa misma porción de las Escrituras, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con este eunuco? Aceptó a Cristo como Salvador. Dice el versículo 36, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si yo ya creí, si yo ya sé que soy salvo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y que le diga a todos públicamente, oigan, yo voy al cielo el día que yo muera porque yo acepté a Cristo. Entonces ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, fíjate la palabra, arrebató a Felipe. ¿A qué otras personas en la Biblia dice la Biblia? Dicen, Enoc, ¿quién más? Elías. Ellos fueron arrebatados. Lo mismo sucedió con Felipe. Tuvo ese fenómeno del arrebatamiento que también le va a suceder a la iglesia de Dios. Dios va a arrebatar a su iglesia y se van a encontrar con Jesús en el aire. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Y dice, el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Al fin el eunuco podía decir, no necesito venir a Jerusalén a adorar, porque yo tengo a Dios aquí en mi corazón viviendo para siempre. Y en Hechos 8:40 dice, entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí. Nuevamente, ¿qué es lo que estaba haciendo Felipe? Predicando la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio. Y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea, que es donde Herodes había hecho unas grandes maravillas. Aunque no lo creas, Herodes el Grande hizo unas entradas, se comió prácticamente el mar e hizo unas construcciones magníficas que persisten hasta el día de hoy. Y llegó hasta esa ciudad, hasta Cesarea. Y tú dices, wow, eso sucedió porque Felipe hizo caso y se acercó y fue audaz. Claro, por eso fue. De hecho, te voy a decir, en este mes vamos a tener una oportunidad para prepararnos en el área de evangelismo. Se llama Evangelismo 101. Eso lo vamos a tener, creo que es el miércoles 21 y miércoles 28. Son 2 miércoles con par de horas, un poquito más cada día, para enseñar a cada persona a cómo dar el evangelio. Te queremos invitar a que nos puedas acompañar, y vamos a tener también una oportunidad para invitar a nuestros amigos, especialmente aquellos en el área matrimonial. Se llama Comunicación Sin Filtros. Y vamos a estar el jueves 15 de febrero. Trae a todos tus amigos, que este lugar esté repleto de gente nueva, para que ahí vamos a darles el evangelio. Va a ser un buenísimo tiempo. Fíjate que hace algunos años atrás, quiero terminar con esto, se hizo una evaluación de actitudes y acciones frente a un no creyente. Este fue un estudio entre cristianos hecho por el Seminario Teológico de Fuller en California. Y la evaluación fue cuáles son las actitudes y acciones que tiene un creyente ante no creyente. Se le hizo solamente 3 preguntas. Te las voy a leer. Las 3 preguntas son: ¿busco acercar a las personas a Cristo, cultivar amistades saludables, evangelizar e invitarlas a la iglesia? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue: ¿opto por distanciarme de ellos para evitar? Preguntas, sino aseveraciones. ¿Opto por distanciarme de ellos para evitar participar en sus prácticas? No resisto la presión y termino participando en sus prácticas. Entonces, querían saber cómo actuaban los cristianos en una muestra bastante significativa con respecto a
acercarnos a las personas a Cristo, desarrollar relaciones saludables con ellos, evangelizarlos e invitarlos a la iglesia, distanciarse de ellos para no juntarse con la chusma o sencillamente no meterse con ellos para no hacer lo que ellos hacen. Honestamente, ¿dónde estarías tú? Si tú ves eso, ¿dónde estarías? Hasta el día de hoy, digamos que llegaste aquí, ¿dónde te ubicarías ahí? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Veamos los resultados de esa evaluación que se hizo en ese tiempo. Busco aceptar a las personas a Cristo, cultivar amistades saludables, evangelizar, invitarlas a la iglesia, solamente el 17%. No llega ni a 2 de cada 10 cristianos. Y eso tiene que hacernos pensar. Opto por distanciarme de ellos para evitar participar en sus prácticas. Casi 5 de cada 10, 45%. En otras palabras, yo no me junto con la chusma. Hijos, no se relacionen con ellos porque ellos no son creyentes. En vez de, hijos, ¿cómo podemos darle el evangelio a sus amigos? Y en tercer lugar, no resisto la presión y termino participando en sus prácticas. Casi 4 de cada 10. ¿Cómo ves? ¿Ves lo que está sucediendo? Si nosotros tenemos el mensaje que cambia vidas, no lo estamos dando. Eso es lo que está diciendo esto. Esa muestra lo que nos está diciendo es que puede ser que en este grupo donde nosotros estamos, un 15 o 20% invita y da el evangelio. ¿Y el resto qué? Eso es lo que está diciendo. Probablemente tú digas, es que no, yo no soy bueno para dar el evangelio. Bueno, vente al taller. No, que yo ya fui al taller, pero no soy bueno para dar el evangelio. Tal vez te hace falta apagar la pantalla y acercarte. Uno desarrolla expertise a medida que practica, ¿es correcto? ¿Cómo una persona aprende a hacer un buen trabajo? Practicando. Ustedes se relacionarían con un médico que quiere hacerle una operación en la espalda a ustedes cuando el hombre dice, nunca he hecho una, pero ustedes pueden ser los primeros. Yo no le haría caso. ¿Por qué? Porque me pueden matar. Pero si esa persona ha tenido práctica tras práctica, también con algunos mentores ahí alrededor, esa persona va a estar bien. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho Felipe? Es la pregunta que yo te hago. ¿Qué hubiera hecho Felipe si le hubieran pasado la encuesta en ese momento? Esta sería la respuesta de Felipe. Busco acercar a las personas a Cristo, cultivar amistades saludables, evangelizar y o invitarlas a la iglesia 100%. Opto por distanciarme de ellos 0%. No resisto la presión y termino participando en sus prácticas 0%. Esa sería la respuesta de él. Yo quiero preguntarte, ¿estamos haciendo lo mismo? Convirtámonos en relaciones providenciales para aquellas personas que tal vez veamos 1, 2, 3 veces o que son compañeros y no nos relacionamos mucho con ellos. Escucha bien esto, con esto termino. Ellos te están esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a orar. Señor, gracias por las relaciones providenciales que tú has puesto en nuestro corazón. Estamos aquí en este lugar, Señor, porque hubo una persona en un momento dado que se preocupó por nosotros. No le importó que nos burláramos de él o de ella. No les importó nada más que asegurarse de que nosotros te conociéramos. Señor, te bendecimos 1 y 1000 veces. Bendecimos 1 y 1000 veces a esas personas, donde quiera que estén. Gracias que la obediencia y el amor de ellos por nosotros nos llevó a conocerte más profundamente. Y hoy estamos aquí en este lugar. Años después, algunos de nosotros, o meses apenas, algunos aquí. Pero fue porque alguien valientemente se acercó para hablarnos de Jesucristo. Señor, sabemos que este solamente es el primer paso, pero ayúdanos a que nosotros podamos ayudar a muchos a dar ese primer paso. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.